Bueno, estamos Buenísimo. saludando aquí a todos los hermanos que se están conectando. Vamos a hablar hoy día de los medios de comunicación. Voy a aprovechar de contar un poquito acerca de ti, Cristian, para hacer una presentación, digamos, decente de esta. Así que, bueno, Cristian, un gran amigo, un hermano de muchos años ya, de caminar juntos en el Señor y también de buscar expandir el reino. ¿Por qué es interesante poder escucharlo? Porque Cristian, aparte de estudiar temas acerca de los medios de comunicación, bueno, trabajó también en la televisión, trabajó televisión cristiana como televisión también no cristiana, eh, pero también el Señor en algún momento le habló y junto con la congregación armaron un medio de comunicación en donde por diferentes vías están transmitiendo el mensaje del reino y sobre todo una iglesia de reforma. Cristian es digamos, el ejecutivo, el director ejecutivo de varias de estas plataformas, de Clear Medio, donde está la revista Reforma, donde está Revista Conexión, que es una revista que hacen para la provincia donde ellos están. También están los videos de YouTube, en fin, la radio también, que la radio creo que es uno de los medios más que lleva más tiempo, porque llevan varios años transmitiendo, ahora ya está online, pero también estuvo para los hermanos, digamos que se han estado conectando en los últimos años. Así que es una bendición tenerte, Cristian, y poder conversar contigo acerca de los medios de comunicación. Y obviamente las redes sociales, porque hoy día ya casi no hay una gran división entre ambas cosas, a menos que me equivoque en esto, pero por favor, Cristian, antes de entrar a los puntos que habíamos puesto, Sí. cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo el Señor te trajo a este asunto de los medios de comunicación? Wow, es una larga historia. Dicho sea de paso, no te veo en cámara, pero sé que, bueno, estamos en comunicación. Eh, es una larga historia porque desde que era muy niño, digamos, no en ese entonces no entendía que era un llamado del Señor, pero sí tenía una tendencia muy marcada a los medios de comunicación. Mientras mi papá me quería llevar a jugar fútbol y de hecho me inscribió en escuela y movió contactos para que yo estuviera en ese tiempo en la escuela de Colo Colo, etcétera, para que llegara algún día al primer equipo. Yo en realidad inventaba cosas, aparatos y hacía como que estaba grabando el partido. Mientras él me llevaba al estadio, yo me iba al camión de televisión donde hacían la transmisión del partido, donde había una cámara y estaba pegado, digamos. Recuerdo que participaba en la radio del colegio, recuerdo que tenía eh, después del colegio, en particular, durante un año, el quinto básico, descubrí que había una micro, un bus, un recorrido que llevaba a tres canales de televisión que operaban juntos en ese entonces, en la misma calle. Y tomaba la micro todas las tardes o tres veces a la semana por lo menos y me iba a esos canales. Y llegué al punto de poder entrar a uno de esos canales bastante seguido. Y me reconocían, no sé, que ya andaban en ese canal, tanto que ya podía entrar cuando quisiera, de hecho. Wow. Y eh, no me interesaba la gente famosa, para nada. Donde yo iba era donde estaban las máquinas, donde estaban los aparatos, donde estaban las salas de dirección, las salas de operación. Perdón, hay un poquito de humo que mi esposa me trajo café. Eh, Convídame porque aquí hace frío. O sea que, espérate, Cristian, o sea que lo que dígame. estoy entendiendo es que de alguna forma, si no hubiese seguido este camino de los medios de comunicación, de toda la parte del cable, la máquina y todo lo que está detrás de los medios de comunicación, estaría a lo mejor jugando el partido de Chile, tal vez el de hoy día, la Sudamericana, tal vez habría fijado otro camino distinto. Bueno, aprovecho de saludar también a los hermanos que se están conectando, hermanos de Colombia, de Chile, de Argentina que se están conectando. Un abrazo a todos, gracias por conectarse y bueno, seguimos, Cristian, sigue contándonos, porfa. Sí, por supuesto, un abrazo a todos los que están, todos los hermanos que están ahí. Pero mira, básicamente, claro, eh, ese anhelo en el fondo era de comunicar, porque también desde allí se comunica, también desde allí se plantea una voz, digamos. Eh,
Sí, siempre me gustó, pero también hacía radio, también locuteaba, también colgaba un micrófono de esos bien baratitos, pero lo tenía en el living colgado de la lámpara y grababa en cassette y relataba los partidos y hacía todo eso. Eh, en fin, a los 12 años mi papá me regaló una cámara y andaba para todos lados con esa cámara, aprendí a grabar pájaros, a seguir los movimientos sin problema y todo. Pero creo que con el paso del tiempo se convirtió poco a poco en ese llamado del Señor a hablar. Creo que, tal como lo he dicho en algunas instancias, en programas aquí mismo, en la radio, en las redes sociales, eh, durante un buen tiempo ocupé eso de la parte técnica de los medios de comunicación, en realidad para esconderme, porque en el fondo no quería hablar. ¿Ya? Yo era de los que no digo me desmayaba, pero era terrible cuando tenía que disertar en el colegio, era terrible cuando tenía que hablar en público. Recuerdo que una profesora de castellano me dijo, mira, haz algo, mira un punto fijo y no mires a tus compañeros, y de esa forma vas a poder hablar, pero sobre todo tienes que tener la seguridad de lo que vas a hablar. Wow. Y creo que poco a poco el Señor fue quitando todo eso para que yo pudiera hablar. Mm, Innumerables veces me ha llevado Jeremías capítulo 1. ¿Para qué voy a mentir? Innumerables veces el Señor me ha tenido que recordar, habla, habla. Así que, Pero bueno, mira, poco a poco. lo que tú nos estás diciendo nos da mucha esperanza a todos los hermanos que estamos, que digamos, tenemos alguna traba a la hora de hablar, porque a veces se ve que la persona está como muy segura hablando, pero en realidad detrás, ¿quién no se pone nervioso cuando tiene que hablar algo? Y esto tiene mucho que ver con los medios de comunicación, pero también, como dices tú, tiene mucho que ver también a la hora de transmitir aquello que el Señor quiere decir. Cierto. Eh, es muy difícil porque obviamente se nos vienen muchas preguntas. Cuando te escuchaba ahora hablando, me acordaba de cuando yo era chico, me costaba incluso ir a pedir el vuelto. Por ejemplo, si veía que me cobraban de más y mi mamá me decía, no, espérate, te cobraron de más, anda a decir que te den el vuelto. Y yo no, me daba full vergüenza, seguramente no lo hice, me di muchas vueltas y al final no lo lograba. Y también fue un trato del Señor empezar a hablar ya con seguridad. Sí, sabes que respecto a eso, más que recordar, el Señor recordarme que sí podía hablar, lo que venía a recordarme una y otra vez es que Él es el que pone las palabras en tu boca. Él es el Mm. que te dice lo que tienes que decir. Y dice, no temas, no te van a poder hacer frente, yo voy a estar contigo. O sea, eh, debo reconocer, eh, no es algo que diga, ya estoy totalmente seguro para hablar, no, no, no. Pero también el Señor, de cierta manera, con eso lo hace, me hace más dependiente de Él y más necesitado de Él. Como dice Juan, capítulo 4 si mal no recuerdo, sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, permanentemente el hecho de que podamos hablar, el hecho de que tengamos esa voz para hablar, o eso que decir, eh, que no provenga de una fuente extraña, sino de su voz, sino de su misma esencia, sino de que Amén. él te lo dijo primero. Y Amén creo a que ahí eso, está la Cristian. clave. Súper Sí, amén. Amén. Aprovecho de decirle a los hermanos, aquí no podemos decir amén desde lejos porque no suena, pero está el corazón, así que ahí apretamos amén, amén, y ahí nos volvemos locos. Ese va a ser el amén de lo en vivo. Pero, Cristian, cuando tú estás hablando, me acuerdo, y ya para entrar a los puntos que pusimos, que vamos a conversar acerca de los medios de comunicación, pero sí me hacía recordar cuando cuando uno le toca predicar, cuando te toca predicar y uno está full nervioso minutos antes, bueno, en la iglesia, en las casas es más fácil, pero todos los que vivimos, digamos, todo el tiempo de tener que subirse a una plataforma o tener que subirse a un púlpito, independiente del número de personas, porque esto es independiente del número de personas, tiene que ver con lo que tú dices, de esta convicción de saber que Dios quiere decir algo.
Mm. y poder transmitirlo bien. O sea, uno se pone nervioso full. Yo me pongo nervioso con 3 personas mirándome cuando tengo que decir algo y me pongo nervioso de la misma forma cuando con números grandes. Pero peor cuando habla, no sé, yo me estaba acordando cuando a veces predicaba Anita y después me tocaba. Así, me tocaba a mí pasar. Era como que me daban ganas de pasar, orar e irme. Listo. Porque yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero tal como dices tú, al final yo recurrí a eso mismo. Me, me voy a centrar en decir lo que el Señor me dijo que dijera, así Mm. me durara esos 5 minutos, o así me durara 20 minutos, o así fuera lo que fuera. Y entonces, si lo hacía, por lo menos iba a tener la convicción al dejar de hablar o al irme ya a mi asiento, que había cumplido la misión que el Señor me había propuesto. Mm. Y digamos, ese era como mi empuje. Y gracias al Sí. Señor funcionaba. O sea, en realidad Él lo hacía funcionar. Esa es la verdad. Él lo hacía funcionar. A pesar de todo, funcionaba esta forma de agarrarse de lo que el Señor quiere decir y avanzar hacia allá. Así que Amén. entrémosle ahora con el tema de los medios de comunicación, Cristian. ¿Qué Vamos, te pues. parece? Pusimos algunas preguntas nosotros aquí como para tener un eje de algunas cosas que podamos plantear. Y había una pregunta que era, ¿los medios de comunicación finalmente lo usamos nosotros o los medios de comunicación no usan? Ahora, quiero hacer una aclaración para todos los hermanos. La discusión no debería girar en torno a si es blanco o negro, sino que las preguntas en realidad son algo en general para poder conversar. Porque seguramente hay un poco de ambas cosas, ¿verdad? Nosotros lo usamos y Mm. seguramente también yo lo pienso así. No sé qué te parece, qué te va a parecer a ti, pero yo lo pienso de esta manera. Creo que los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, finalmente son empresas y yo creo que el gran error es no recordar que son empresas. No recordar que, por ejemplo, Instagram es una empresa que busca un fin, obviamente financiero, y para eso crea esta cuenta o crea esta plataforma digital donde todos interactuamos, pero de alguna manera necesita ganar para poder Claro. funcionar y también ganar porque obviamente los que la hacen quieren tener su yate y quieren tener su avión, a lo mejor, qué sé yo, lo que estarán pensando los que manejan todo esto, pero obviamente quieren ganar dinero. Y entonces, cuando yo pierdo de vista que al fin las redes sociales, no solo Instagram, sino Facebook, Twitter, TikTok, cualquiera de estas, no son cosas, de alguna forma, herramientas ingenuas en esto, sino que tienen un objetivo de poder ganar dinero en algo y para eso tienen una estrategia. Y la estrategia, yo recuerdo que inicialmente, hablando, aquí se me va a caer el carnet, cuando recién salió, es un dicho muy chileno por si acaso, los hermanos, Sí. saludos a los hermanos de Perú también que se unieron, eh, un dicho muy chileno ese de se me cayó el carnet cuando uno va a decir algo muy antiguo. Entonces, Quiere decir resulta que asumir la edad. ahí estoy Perdón, asumiendo mi edad, claro, perdón, lo claro. dije con respeto. No, no. Aquí asumiendo la edad, cuando recién salió Facebook, me acuerdo que Facebook tenía casi puros juegos. Uno entraba y solo jugaba y habían encuestas. No era el Facebook que hay hoy día. Y cada vez que Claro. tenía esas transformaciones Facebook, a mí me volvía loco, porque cambiaba toda la forma en que uno estaba acostumbrado a usarlo. Pero en ese tiempo, cuando estaba en eso, se notaba mucho que era empresa porque tenía anunciantes, recurrentemente, varios anunciantes, y de alguna manera ellos se lo plantearon así. Yo creo que todas las redes inicialmente se lo plantearon así. Vamos a ganar dinero por medio de los anunciantes. Claro. Pero luego, obviamente, con esta generación con esta forma de generar datos y datos y datos de los usuarios, vieron otra forma de comercializar. Porque al final el cliente de ellos no era el usuario, el cliente de ellos era el anunciante que pagaba, Exacto. digamos, esos anuncios. Y en eso es como se parece, porque al final este modelo lo tomaron de los medios de comunicación que vendría siendo la televisión, la radio, en donde el cliente es el que paga los anuncios. Y ellos, el usuario, o en este caso, en el caso de la red del usuario, pero en el caso de los medios, el espectador o el oyente, en el caso de la radio, al final se busca tener una masa de ellos para poder anunciar ciertos productos. Y como las redes sociales
empezaron a dejar de lado estos tipos de anuncios más clásicos que nosotros conocíamos. Entonces necesitaban generar mucha atención de los usuarios en las redes sociales, retener la atención de los usuarios en las redes sociales, y empiezan a crear todo tipo de mecanismos para mantener nuestra atención ahí. Y entonces ahí viene mi pregunta. Finalmente, yo creo que hay una mezcla, ¿verdad? De que nosotros usamos las redes sociales porque sí tiene cosas que nos permiten hacer, como esto mismo que estamos haciendo ahora, de Mm. poder conectarnos. No nos está saliendo ningún peso conectarnos, excepto lo que pagamos en la cuenta de internet a fin de mes, pero aparte de eso no nos está saliendo caro poder conectarnos. eh, pero también ellos buscan la atención como red social, como empresa. Entonces, Cristian, tú que estuviste dentro de los medios de comunicación más tradicionales que se conocen, y también has estado dentro de las redes sociales, ¿cómo ves este asunto del uso finalmente de las redes, tanto lo que ellos hacen como lo que hacemos nosotros? A ver, si hablamos, bueno, particularmente, no sé, de Facebook, de Mark Zuckerberg, o del contexto en el que aparecen las redes sociales y cómo se fueron transformando en el tiempo, eh, claro, podríamos tener efectivamente nuestros reparos. Y aquí voy con un punto que también la iglesia no puede perder de vista. Porque yo que trabajé en medios cristianos, existe como el recelo, el temor a que ese medio sea financiado comercialmente o a través de una vía tradicional, y que prácticamente solo se tiene que financiar un medio cristiano a través de ofrendas nada más. Pero hay que ser honestos. Por un lado, no está mal que una empresa quiera obtener incluso utilidades, no está mal, porque también hay que considerar que el hecho de que te permita a través de un celular poder comunicar lo que quieres hablar, en el fondo ellos están poniendo la plataforma, ellos están financiando también servidores, tecnología, etcétera, y eso debe ser muy caro para poder solventar la cantidad de flujo de información, de video, de audio, de datos, etcétera. Debe ser tremendamente caro, y por lo tanto, por ejemplo, si hablamos de televisión tradicional, se imaginarán tal vez que es un par de camaritas, un par de luces, una pequeña consola de sonido como la que tengo acá, o en la televisión tradicional es un aparataje inmenso. La radio, que podrían ir a cualquiera de las radios que tenemos acá en Chile, por ejemplo, acá en Santiago, o una radio regional, qué sé yo, y pero si hablamos una radio tradicional de las más grandes, eh, ya es una casona, qué sé yo, en tal lugar de Santiago, pero es una infraestructura enorme en cuanto a transmisión, en cuanto a enlace, en cuanto a gente que trabaja ahí, periodistas, etcétera, gente que redacta, todo eso tiene un costo. Ahora, eh, ¿cuáles serían nuestros reparos? El hecho de que, tal como te referías tú, en cuanto a las redes sociales, ellos empezaron a ver fin de obtener más ganancias, se dieron cuenta que nosotros éramos el producto, se dieron cuenta que podían usar los algoritmos, se dieron cuenta de que podían manipular incluso las elecciones, ¿ya? Ahora, no tengo reparo si una empresa quiere ser honesta y quiere financiar tanto su plataforma, así como obtener sus legítimas ganancias, no está mal. El asunto es aprovecharse de eso, eh, y el asunto es que, claro, obviamente hay un producto que se quiere vender, hay productos que se promocionan, que generan afanes, generan necesidades falsas, o tal vez necesidades comunes, como las tenemos, no sé, de limpiar la casa, del aseo personal, o de poder administrar nuestras finanzas, etcétera. Productos o servicios para cada cosa. Eh, Sin embargo, el hecho de que vean nuestro comportamiento y nos ofrezcan de acuerdo a nuestros intereses, que puede ser cómodo, puede ser incluso, ah, qué bueno, justo estaba pensando en esto, justo quería viajar la otra semana y me ofrecen una promoción de tickets de vuelo. Eh, Sin embargo, al punto de manipular, creo que pasa un poco la raya. Ahora, ¿nos usan o las usamos? Eh, Creo que aquí quiero ir al hueso, al grano, con cosas que había apuntado.
Aquí tenemos que entender cómo nosotros como hijos de Dios, como iglesia, nos planteamos frente a los medios de comunicación. No podemos tapar el sol con un dedo. Están allí hace mucho tiempo. Y es una bola de nieve que va a seguir creciendo. ¿Ya? La tecnología hoy día es impensado o era impensado hace 20 años atrás lo que existe hoy en día. Las posibilidades que hay, etcétera. Pero el Señor, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, nos dice lo siguiente, bueno, el apóstol Pablo escribiendo, vivir santa y agradablemente delante de Dios, ¿ya? Que es una adoración verdadera. Ser transformados, no adaptarnos a este siglo, no adaptarnos a sus deseos, a sus necesidades, a lo que este mundo considera que es correcto y lo que no, ¿ya? Porque sabemos que los caminos del Señor y sus pensamientos son mucho más altos, y ser transformado en la renovación de nuestro entendimiento y discernir la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Yo creo que cómo nos relacionamos con los medios de comunicación dice mucho de estar discerniendo la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor quiere de nosotros y cómo en base a eso podemos interactuar. Mm. Mira, los puntos que estás tocando son también profundos y podríamos mandarnos todo este programa en cada uno de ellos, porque hablaste de el tema de adaptarse o no, que está muy relacionado con el temor de Dios al final, porque el que se adapta al sistema del mundo, se puede decir que más tiene relación con perder el temor del Señor. Porque al final adaptarse al sistema del mundo no significa, yo creo sé que esto tú lo tienes claro, pero lo digo así por el hecho de que estamos hablándolo, no significa no ocupar un carro, un vehículo, no significa irme a un cerro a vivir de ermitaño. Eso no es no adaptarse, sino que no adaptarse significa que me mueva en el temor del Señor en todas las cosas. Entonces, cuando este punto que tú planteas de no adaptarse está muy relacionado con el temor del Señor al final, con caminar en el temor del Señor. Pero también toca el punto del discernir. Y yo creo que eso también es sumamente importante en cuanto a todas las herramientas que tenemos. Ahora estamos hablando de los medios de comunicación, que son tecnologías básicamente ligadas a esto, a los medios, pero hay otro tipo de tecnología como el mismo dinero, por ejemplo. El dinero es una tecnología de alguna manera, un papel que es simbólico, que está enlazado a un sistema bancario, un sistema financiero, bla, 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 y ahí podríamos hablar de otro tema, pero al final es una tecnología que se usa con un fin, que mientras yo lo tenga en la mano, voy a tener que discernir qué hago con eso, y voy a tener que discernir cómo lo ocupo, y voy a tener que discernir de dónde vino también. Entonces, yo creo que cuando empezamos a mirar las herramientas que tenemos a la mano, da en el punto cuando dices que el discernimiento es fundamental. Y nosotros obviamente planteamos aquí, bueno, nos usan ellos, lo usamos nosotros, y yo creo que ahí hay un poco de ambos en la medida en que sabemos o no sabemos discernir. Ahí es donde está el punto, porque tal como dices tú, por ejemplo, veía una estadística, cada 6 minutos la gente abre sus celulares, cada seis Sí. minutos, esto estamos hablando de por lo menos arriba de 100 veces al día, revisa sus celulares. O sea, yo pensaba, ¿quién hace algo cada 6 minutos? Yo pensaba eso, ¿quién hace algo cada 6 minutos? Nadie va al baño cada 6 minutos a menos que tenga una enfermedad, nadie va a comer cada 6 minutos a menos que esté ansioso, pensando en necesidades. Pero cuando estamos hablando de que este uso de esta computadora que tenemos a la mano, que podemos meternos en el bolsillo fácilmente, va generando estas necesidades falsas. Porque imagínate que si esto es un promedio, esto de cada 6 minutos mirar el celular es un promedio, o sea que hay gente que puede mirarlo más y obviamente hay gente que puede hacerlo menos, pero como promedio es bastante alto, o sea, imagínate despertar y cada 6 minutos estar haciendo algo. Si cada seis Sí. minutos nosotros buscáramos al Señor, por decirlo así, seríamos, qué sé yo, no tendríamos tiempo para hacer nada más, ni siquiera para comer, porque cada 6 minutos estaríamos metidos ahí de lleno. Ahora, ¿por qué revisar esta estadística me parecía interesante? Porque obviamente aquí hay una herramienta de poder retener la atención.
en cuanto a las redes sociales y todos los medios de comunicación buscan retener la atención. Ahí viene el tema del rating, ahí viene el tema de la parrilla de programa, en fin, retener la atención. La pregunta es, entonces, para mí como usuario, creo yo, ¿dónde pongo mi atención? ¿Dónde estaciono mi atención? Lo voy a poner así. Si la atención es algo que puedo mover de un lugar a otro, ¿dónde me estaciono? O a lo mejor no soy ni siquiera capaz, porque dicen que hay una generación entera que está creciendo sin la capacidad de retener la atención. Está todo el tiempo saltando de estímulo en estímulo, que es lo que pasa con las redes que uno va haciendo este ejercicio. Entonces salta de estímulo en estímulo y le es difícil detenerse. Entonces, el asunto es que pienso yo, ¿dónde pongo mi atención? Y mientras tú hablabas, me recordaba del Señor Jesús cuando habla de que de la semilla que cae y por no poner atención a esa semilla, finalmente se pierde. Por no poner atención a ese mensaje, finalmente se pierde. Entonces Claro. ahí yo creo que está el punto del discernir, porque es cierto, o sea, hoy en día estos medios de comunicación son tecnologías que no habían antes, tal como decías tú, impensadas, y de hecho, tal como lo planteaste al principio, cuando dijiste, son tecnologías que cuestan dinero, son tecnologías que tienen un aparataje enorme que a veces no dimensionamos porque las tenemos rápidamente en un celular. Y de hecho, todas estas tecnologías y las redes sociales, la mayoría nacieron en países donde se está moviendo una gran cantidad de dinero. O sea, no hay una red social que haya salido, qué sé yo, de un país pobre, a lo mejor que esté en una extrema pobreza en África o en Asia, qué sé yo. Si, a menos que sea un país que esté moviendo una gran masa de dinero, entonces una de las síntomas de esto es la tecnología que empiezan a producir. Mm. Entonces, es cierto de que de alguna forma los medios de comunicación están ligados a las tecnologías están ligadas a grandes cantidades de dinero para poder moverlo, eh, pero finalmente para poder producir más de esto, empiezan a buscar retener nuestra atención. Entonces, en esta búsqueda de retener nuestra atención, yo me doy cuenta que está ahora el usuario aportando cosas que puedan ser atendidas. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos conversando en este live y algunos de los hermanos están atendiendo este live, entonces nosotros estamos aportando algo que ellos puedan decidir o no querer atender. Entonces yo creo que ahí es Claro. donde está la parte del discernimiento, o sea, ¿qué atiendo? Atiendo algo que realmente me va a ayudar, me va a edificar, me va, qué sé yo, incluso si me va a entretener, ¿de qué manera me va a entretener? Porque también eso es importante, o sea, la entretención es buena, a mí me gusta entretenerme, pero ¿de qué manera me voy a entretener? Entonces, hasta en eso hay un asunto y en donde el usuario, nosotros en este caso, también nos transformamos en generadores del contenido que permite que otros puedan atender. Y ahí Cierto. salto a uno de los puntos que teníamos, que al final en este juego de el usuario transformarse en un generador de contenido, ¿hasta dónde piensas tú que sea bueno publicar algo? ¿Cuál es el límite de mostrar algo o no mostrarlo? Te la tiré difícil, Cristian, yo sé, pero Sí, expláyate, expláyate. no, tranquilo, sobre lo que estaba refiriendo recién, es importante ver que como usuarios de redes sociales o de medios de comunicación, es importante ver qué luz estamos siguiendo, porque un medio de comunicación, ya sea una red social, una cuenta, una página o un canal de televisión, una radio, un periódico, un diario digital, etcétera, está emitiendo una voz, tiene un planteamiento, ¿ya? Y generalmente, sobre todo por esta dopamina, que es revisar con lo que decías tú, cada 6 minutos el teléfono, que es más, de hecho, con mi esposa hemos tenido que limitar el tiempo, la tecnología lo permite, limitar el tiempo en pantalla, eh, pero comúnmente se sigue como polillitas, digamos, las luces, o sea, el celular de hecho emite una luz, las imágenes son luces en el fondo, eh, pero todos estos afanes, toda esta lujuria que produce o que son parte de los medios de comunicación, no es que sea todo eso,
porque también pueden ser muy buenos, pero en esa parte al menos es buscar llenar vacíos, buscar suplir carencias, y solo realmente la voz del Señor puede llenar eso. Eh, Nos dejamos definir por luces falsas, ya sea por modas, tendencias, apariencias, etcétera, incluso al punto de la idolatría se puede llegar, pero cuando el verbo ordena el caos, cuando el verbo ordena el vacío, hace todo nuevo, no necesitas, la tienes clara, no necesitas que algo externo te defina. Y por lo tanto puedes definir qué es lo que te edifica y qué es lo que no. Puedes recibir algo, pero no es realmente bueno para ti, desecharlo. Si es realmente bueno, si es edificante, si te va a llevar realmente a seguir creciendo en la voz del Señor, o te va a hablar de alguna manera el Señor a través de eso, bueno, tómalo, no es todo malo. Una experiencia al respecto. Cuando entré hace algunos meses a TikTok, bajé la aplicación, la descargué, vi lo que había ahí, me escandalicé, tapé el teléfono, dije, esto es un caso perdido, no voy a entrar aquí. Pero reflexioné un poco, sentí el Señor que debía volver a mirar, y volví a descargar la aplicación, volví a mirar, y me di cuenta que en poco tiempo estaba lleno de hermanos que estaban predicando. Entonces dije, esta es una posibilidad maravillosa de poder llegar a mucha gente. Me di cuenta que eran más jóvenes que yo, me di cuenta que eh, habían hermanos que sí estaban hablando bien del Señor, y hermanos que estaban pasando también por necesidades, la experiencia que el Señor le ha dado a uno, o lo que le ha hecho pasar a uno, los procesos, etcétera, le podían servir a muchos. Entonces me di cuenta que se abrían posibilidades, me di cuenta, y creo que ahora estoy en periodo de investigar Twitch, que no he entrado todavía de lleno, pero ya estoy viendo cómo poder entrar ahí, que son plataformas en que comúnmente no se estaría acostumbrado a entrar, pero digamos, digámoslo de esta manera, Mateo 5, del 14 al 16, ¿qué dice? Somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos esconder la cabeza y decir esto no está pasando, sino que tienen que ver que realmente el Señor ha hecho en nosotros, tienen que ver nuestras buenas obras, tienen que ver nuestras vidas y leer nuestras vidas como carta abierta. Ya vamos a hablar un poco más de eso, o sea, más adelante. Tenía un punto respecto de eso, pero como creadores de contenido, ¿qué es lo que estamos mostrando? ¿Es real lo que estamos mostrando? Eh, ¿Le va a ayudar a alguien lo que estamos mostrando? ¿O solamente queremos ser famosos, reconocidos, estar a la moda, tener el hashtag de moda, etcétera? Eh, ¿Cómo nos planteamos como creadores de contenido? Creo que tenemos que revisar primero nuestros corazones. Mira, ese punto está súper bueno porque este tema de las redes sociales igual obliga a que la gente se esté siempre fijando en el número de seguidores, por ejemplo. Eso Mm. es algo que está en casi todas las redes sociales, el tema del número de seguidores. Eh, pero el número de seguidores debería ser como una consecuencia tanto del tiempo en que la persona esté ahí en esa red, tanto en el tiempo en que la persona ha estado compartiendo o el tiempo que ha dedicado a eso, y no una meta. Y ahí cuando se transforma en una meta, yo creo que cuando se distorsiona completamente, ¿verdad? Sí, Porque no debería ser la métrica que diga lo que algo vale o no, porque todos sabemos que la presencia del Señor no tiene nada que ver con el número de personas. O sea, claro. puede haber, lo voy a decir así, puede haber una cuenta que tenga todos los usuarios de Instagram en una sola cuenta, o de Facebook, de YouTube, en fin, y la presencia del Señor no estará ahí. Solo con decir que en el caso del templo, por ejemplo, cuando Jesucristo caminó, todo el mundo iba al templo de Jerusalén, sin embargo, para Jesús era la cueva de ladrones. Claro. Entonces, la presencia del Señor estaba en realidad en el monte, con el Señor Jesús cuando hacía su predicación en ese lugar, o en Galilea cuando estaba ahí, en fin. Entonces yo pienso que no estoy tratando de satanizar tampoco a la gente que tiene muchos seguidores, porque hay gente que tiene muchísimo. De hecho, una estadística decía que había por lo menos 2.000 millones, 2.000 millones de personas todos los días conectadas a las redes sociales. O sea, superando obviamente cualquier otro tipo de tecnología que hayamos tenido antes, las redes sociales mantienen a las personas
tanto un poco por lo que hemos hablado también, de que hay todo un trabajo para mantener la atención de las personas detrás. No, no es algo que no esté, que no se haya buscado. O sea, las redes sociales han buscado retener la atención. Pero Claro. también es porque está a la mano. O sea, porque es rápido. Porque antiguamente, si yo quería ver un programa que me gustaba, tenía que esperar la hora en que el canal daba ese programa. En cambio, ahora uno pone, no sé, un Apple TV o Netflix, que es más conocido, y busca lo que quiere ver. Y listo, Claro. lo ve a la hora que se le ocurre. Pero obviamente estas empresas tratan de retener la atención todo el tiempo. De hecho, me estaba acordando de una entrevista del creador de Netflix, que dijo que el gran enemigo de su empresa era el sueño. Imagínate, imagínate. O sea, básicamente estaba diciendo que su empresa está dedicada a que no durmiera la gente. Eso es Wow. horrible. Si uno lo piensa, eso es horrible. Pero obviamente también suponer que las personas son una tabla blanca que no tiene forma de pensar o decidir, también es absurdo. En realidad todos nosotros tenemos voluntad. Y si una plataforma es capaz de moldear mi vida súper rápido y mi hábito, es quiere decir que tengo cero dominio propio. Entonces Cierto. ahí es donde viene el tema del discernimiento que tú planteas delante. Y en ese mismo discernimiento, estoy pensando en el Señor Jesucristo, como Él en ese mismo discernimiento guardaba cosas que no eran públicas, no las transmitía, solo los discípulos las sabían o solo los discípulos las experimentaron. Como por ejemplo cuando les dice a los discípulos, cuando va a orar por la niña que está muerta, y dice salgan todos para afuera, y él se queda con Pedro, Juan y con Jacobo. Y solo O con ellos cuando, ora, sí, te escucho. dale. O Entonces, cuando, perdón, de nuevo. Dele nomás, de dele nuevo, nomás. cuando hace esto, y en otro momento, sin embargo, lo hacía todo público. O sea, lo hacía abiertamente para que todos lo vieran, como la multiplicación de los peces, por ejemplo, como cierta sanidad de algunos enfermos, Mm. eh, pero otras cosas que la escondía. Entonces ahí es donde está el discernimiento, y cuando uno revisa qué cosas escondía y qué cosas publicaba, te va dando cuenta que hay un propósito detrás. Y el propósito tiene que ver con que en la medida de fe va diciendo lo público era lo superficial Mm. y lo profundo siempre estaba más escondido. Entonces yo creo que la red social, tal como tú nos contabas, por ejemplo, de TikTok, que estás escuchando, yo no he sido tan valiente. Mi sobrina, una de mis sobrinas me hizo una cuenta de TikTok, por ahí subió un video. Al final el celular me la eliminó porque como nunca la abría, el celular me borra las aplicaciones que no uso, pero yo sé que en TikTok son los videos son súper cortos y por lo tanto es Sí, una cosa como súper directa, digamos, y no se puede hacer más. Y yo creo que eso para lo público está súper bien. O sea, lanza algo para todo el sí, mundo, el que agarra lo agarró, pero debería haber un link para poder entrar o debería haber una forma de poder ir entonces a algo mucho más profundo. sí. Mira, respecto de lo que estabas hablando, hace un poco, no quiero dejar en el tintero esta experiencia, una experiencia antigua, pero que eh, puede dar luces de lo que está pasando hoy día. Yo cuando chico, y algo un poco personal, yo cuando chico veía 7 horas de televisión diaria. Estoy hablando cuando tenía 8, 9, 10 años, porque me gustaba cómo se hacía tele. De verdad me gustaba que era una tele súper limpia, súper pulcra, familiar, no era grosera. eh, Sobre todo, me recuerdo, aunque católico y todo, el Canal 13 tenía un súper buen tino en cuanto a lo que emitir. Televisión Nacional igual, pero estaba más enfocado a lo familiar. Me gustaban harto las noticias y todo, y por supuesto ciertos estelares, programas de conversación en horario prime. Había un director llamado Gonzalo Bertrán que le llaman el mejor director que ha tenido la televisión chilena, y la verdad que en cierto momento yo quería ser como él. De hecho llegué a conocerlo y me enseñó a usar un aparatillo que se llama Switch, el switch de televisión, que es el que define la imagen que va al aire. Eh, Lleno de botones, no, me fascinó. El asunto es que este caballero tenía súper buen
manejaba súper bien la televisión, manejaba súper bien los tiempos, los temas, armaba los programas él, no traía formatos de afuera, etcétera. Manejaba muy bien la televisión. Hasta que se le ocurre pedir a su sala de dirección el People Meter, el llamado People Meter. Eso no existía en la televisión chilena. Estoy hablando hace 30 años atrás, o 20 y algo, ¿ya? Se le ocurre pedir en su sala de dirección la medición de sintonía en tiempo real. Antes se medía con un cuadernillo o se medía en otra sala y ahí Eso es lo me medían gusta, ¿o no? Los primeros me claro, gusta. los likes de hoy día sería el people Claro. meter de la televisión de antes. El asunto es que eso cambió totalmente la motivación de lo que se hacía, ¿ya? No era el traer un espectáculo bonito, interesante al público, respetar al público desde allí, sino que ya era el rating, era cómo manejar y navegar en el rating, cómo mantenerlo arriba, cómo hacer una ruleta rusa para que se mantuviera la atención, cómo caer incluso en la ordinariedad en ciertos momentos, porque eso elevaba el rating, etcétera. Y hasta ahí llegamos entrando el nuevo milenio, digamos, con los reality shows, con la farándula. Poco antes, recordemos que en ese tiempo estaba el canal Rock and Pop, después Canal 2, que empezó a hacer Ahora el cualquier carnet cosa. se fue, a propósito, el Sí, no, carnet ya saltó como dos salto metros. lejos, claro. Saltó como 2 metros. Eh, que empezaron a hacer una televisión, si bien chistosa, si bien creativa, imaginativa, pero sin respeto al, al, a la mayoría del público, digamos, sino que a cierto grupo, a cierto sector. Bueno, se entendía que era un segmento que estaba más enfocado a público más joven, pero ya no era esta televisión familiar pulcra, los demás canales empezaron a tomar lo mismo y cambió la motivación. Ahora, respecto de qué debiese ser público o cuándo debiese ser público algo, a mí me impacta muchísimo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque fue un tipo de partida salvaje, y ahí mi esposa va a decir, ¿y usted? No. Eh, bueno, chiste interno. Tiene Dale, dale, 40 dale. sobrenombres, pero bueno, Claro. en otro momento. Juan el Bautista, un tipo que, bueno, sabemos el llamado del Señor, sabemos lo que estaba profetizado de él, en Isaías, etc. Pero se va tempranamente al desierto. Dice que se fue muy joven, no dice si de niño o joven, no sé, pero se va tempranamente al desierto. No sigue la tradición, digamos, su padre, Zacarías, sacerdote, o sea, él no sigue ministrando en el templo como su padre, sino que se va al desierto, ¿ya? Eh, yo diría que se fue a quemar por dentro para ser esa voz. Cuando le preguntan, a mí me impacta mucho cuando le preguntan, eso está en Juan 1, 22 al 23, le preguntan a los fariseos, ¿qué dices de ti mismo? Para que demos respuesta a los que nos están enviando. ¿Qué dices de ti mismo? Yo hago énfasis en esa pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Y la hago porque yo también me la he hecho. Y cada creador de contenido debiese hacerse esta pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Porque dice de qué luz te está definiendo. Entonces él responde Wow. simple. Dice primero, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, ¿ya? Dice, yo soy simplemente una voz que grita, que clama en el desierto. Allanen el camino del Señor. Entonces, eso es fuerte. Lo encontré súper fuerte, como diciendo, no quiero tener un nombre, no quiero tener fama, no quiero tener... de hecho, el mismo Señor dice, ¿qué salieron a ver al desierto? No era alguien de ropa elegante, no era alguien reluciente, ¿verdad? Sino un tipo que vestía de pieles, un tipo que comía langosta y miel, un tipo que seguramente lo tomaban por loco, pero él encarnó esa voz. O sea, eh, vivió en el desierto para ser esa voz que clama en el desierto, en el tiempo señalado. Ojo, eso me impacta también muchísimo, porque su ministerio es corto. Es decir, invirtió toda su vida para hacer en corto tiempo, en un lapso muy corto, ser esa voz. Mm. Invirtió su vida, dio su vida para después entregar su cabeza. Entonces, eso es potente. O sea, que
eso me llevó a replantear cómo me relacionaba. O sea, Clear me dio efectivamente que salió en 2014 por un llamado del Señor, por una orden directa del Señor, que tuvo una primera etapa, en 2018 guardamos silencio por unos 2 años más o menos. Y hoy día tenemos un planteamiento muy distinto. ¿Por qué? Porque no nos volvemos locos por hacer videos toda la semana, no nos volvemos locos por crear y crear y crear contenido para mantener la atención, como te estás refiriendo, sino que ¿cuándo hablamos? Cuando el Señor nos dijo que habláramos, cuando el Señor nos envía con una voz, cuando realmente sabemos que esa voz va a llegar a las personas y las va a edificar, porque es el Señor el que está edificando su iglesia, es el Señor el que está cambiando el planeta entero, es el Señor el que está cambiando la visión, el que está trayendo luz, el que está despertando, ya, porque cuando dice despierta y te alumbrará Cristo, o sea, el Señor es el que lo está haciendo. No nosotros tomar esa voz y manipularla y usarla como en beneficio propio en realidad, sino que dejar que eso queme adentro y soltarlo, porque de hecho en un tiempo que estábamos orando, el Señor le muestra a mi esposa Yemín, le muestra que el Señor me iba a enseñar a hablar o a comunicar como cuando alguien respira. O sea, tú inhalas y exhalas. Y eso tiene un tiempo, eso tiene un ritmo. O sea, es genial cuando el Señor te empieza a encaminar por donde tienes que ir. Y no Amén. volverte loco, no volverte loco con todo esto. Ahora, para que tengan una idea de cómo se ha expandido la tecnología, ahora no tengo que decir nuevamente que tenemos las posibilidades infinitas en el bolsillo, en la mano, con este celular, ¿verdad? Con este aparato telefónico, que antes era para hablar. Que cualquiera tiene una cámara, cualquiera se puede hacer famoso, etcétera. Pero miren, hace 20 años había que mover un furgón grande con un mástil tremendo para poder emitir imágenes. Ahora un camarógrafo toma su cámara, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero sí reporté, trabajé en prensa, pero un camarógrafo toma su cámara, la conecta a un aparato que se llama LiveView y conecta su cámara y se lo pone en una mochila y puede emitir desde cualquier parte del mundo al canal donde trabaja y emitir en directo la noticia. O sea, esas posibilidades infinitas que antes no teníamos están a la mano, están al alcance de la iglesia, pero no hay que volverse loco, sino que saber cuándo hablar. Buen punto. Wow, Cristian, yo creo que aquí le diste en el clavo, pero con todo. Así debería haber un botoncito de amén. Un botoncito de amén. En vez de like, amén. Ok, así es. Estamos de acuerdo. Porque creo que ahí le diste en el clavo con este asunto de que más tiene que ver con el momento en que Dios pide que se hable, más tiene que ver con la voz que estoy soltando por todo esto que estamos hablando, o sea, de cómo está la empresa de las redes sociales, busca retener atención, pero si, ok, si la atención va a venir y si las personas no te van a regalar esa atención, entonces que sea algo que efectivamente edifique, pero no solo por edificar, sino porque es el tiempo y porque es la palabra precisa que debe sonar en ese momento, por lo menos que Dios te dijo a ti, o que Dios le dijo a la persona que está compartiéndolo, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí le diste en el clavo, sobre todo cuando a la hora de decir qué publicamos, ¿no? Porque al final las redes sociales partieron siendo una cosa como de, me acuerdo que en Facebook se hizo famoso Facebook inicialmente porque la gente podía encontrar a personas que no veía hace años, al compañero de curso, de cuarto, de quinto. Entonces, básicamente cuando partió Facebook, que fue la primera red social grande, eh, había existido Fotolog, ahí de nuevo saltó el carnet, ¿verdad? Saltó de nuevo para allá. Lejísimo. Lejísimo. Yo tuve uno también. Claro, pero antes había existido Fotolog, luego pasó a Facebook, pero fíjate que esas redes sociales inicialmente se traía lo que uno conocía en lo físico, a las personas físicamente, luego se les buscaba en la red. Sin embargo, hoy en día es al revés. La gente conoce por medio de la red y a veces nunca va a conocer tal vez a la persona en lo físico. Entonces, la red cambió ya completamente y cambió la manera en que la gente se relaciona también, ha ido cambiando. Hay toda una generación de los hijos, digamos, de esta generación que partió con Facebook, que está conociendo personas por medio de la red que no necesariamente lo está haciendo por lo físico. Y ese es todo un tema detrás. Pero lo que voy es que entonces, en esta forma de centrar la atención, donde mucha gente de diferentes lugares pueden
regalarte esa atención. Viene esto que es importante, que tiene que ver con lo mismo que hacía Jesús. Decir, y que hacía Juan el Bautista, como tú bien lo dices, decir precisamente, dar ese clamor en el desierto que el Señor está soltando en ese momento. Y ahí viene nuestra parte entonces de qué publico, qué me es necesario publicar. Que ojo, que no quiere decir que tenga que hacer de cada publicación una prédica, sino que a veces publicar, incluso modelar, voy a decir así, modelar un diseño de Dios, mostrarlo, es tan edificante como a veces incluso más impactante que un tipo de prédica. O sea, mostrar algo, eh, ¿cómo lo puedo explicar? Que puede ser público, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un esposo que invita a comer a su esposa y entonces se saca una foto con ella, están comiendo y están mostrando algo en esa foto y capaz que ponga, bueno, aquí agradecido de estar con mi esposa, en fin, bla, bla, bla. No está haciendo una prédica, pero la imagen sí está transmitiendo algo. Sí. Y sabemos que hoy día las redes sociales, por ahí un hermano lo comentó, una hermana, no, por ahí lo leí dentro de los comentarios mientras estamos hablando, acerca de cómo también las redes sociales han tratado de restringir ciertas ideas, han tratado de restringir ciertos discursos, ciertos diálogos que a ellos, simplemente a ellos, porque no hay otra forma, a ellos arbitrariamente decidieron que no salga. O sea, Claro. ya no son redes sociales, sino que se están comportando como un medio de comunicación, y por eso lo estamos metiendo todos juntos en esta conversa, porque las redes sociales hace rato que dejaron de funcionar como una plataforma para conversar entre la gente. Las redes sociales tienen una línea editorial ahora, Exactamente. como lo hacen los periódicos, la televisión, que por lo menos la televisión uno puede decir, ok, CNN lo pone, sabe que tiene un canal progresista, del ala, no es de derecha, no es de ideologías de derecha, así que es más para el otro lado, más progresivo medio gringo, por ahí. Ok, Claro. RT, obviamente todo, Rusia es lo mejor en RT, todo lo que... O sea, ya sabemos y ellos abiertamente lo plantean así, no hay nada escondido. Pero en las redes sociales sí está escondido, porque solo los algoritmos empiezan a bajar algo que a ellos no les parece y potenciar algo que sí les parece. Entonces, y aquí viene la parte, vuelvo a lo que publicamos. Entonces, lo que publicamos puede ser una voz en medio del desierto. Lo que publicamos eh, puede ser en ese día en que esas 2.000 millones de personas están conectadas, puede ser algo que le hable a alguien. Pero Sí. tal como dices tú, no caer en la locura de que tengo que publicar, tengo que publicar, tengo que publicar, como loco, y que al final la gente empieza a publicar todo, hermano. O sea, Sí. vive a través de la cámara, o sea, se le enfría la comida porque primero le sacó la foto para poder subirla. O sea, Claro. a eso voy con perder la noción de la realidad para tener que publicar todo. Claro. Ahora, tampoco se trata tampoco estamos aquí, por si acaso, pontificando acerca de una especie de desconexión absoluta de la tecnología, porque nosotros la usamos Claro. bastante, sino lo que estamos planteando es que al final tenemos que hacernos esta pregunta cuando publicamos. ¿Qué reacción queremos provocar en el otro? Claro. ¿Qué queremos transmitirle al que está al otro lado, al final? ¿Qué tipo de pensamiento queremos producir en él? Cierto. Hay algo muy importante que ver y por eso digo, primero hay que revisar nuestro corazón. Eh, ¿Qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Eh, a ver, si es figurar, si es reconocimiento, si es esta fama, si es querer alcanzar los seguidores que tiene el otro, no tiene ningún sentido. Obviamente. Eh, Y el ojo, a asunto es... propósito, ¿Mm? sorry que te interrumpa, ¿Sí? ojo, que el número de seguidores solo dice que eres bueno en esa red social. No dice nada más, Claro, que eres claro, bueno en el mecanismo que tiene esa red social. Por alguna razón, esa red social cree que eres bueno para eso y por eso tienes tantos seguidores. No necesariamente dice que tú eres bueno o como tú planteabas esa pregunta, ¿quién soy? claro, ¿Quién dices tú que eres? No necesariamente ese número de seguidores está diciendo
que lo que está diciendo es real, o que lo que está diciendo es edificante, o lo que está diciendo es, en fin. Entonces, es súper importante porque como una vez que se transformó en una meta el número de seguidores, esto se fue, pero ahí se fue para abajo el asunto. Precisamente, y hay un punto, ¿qué es lo que queremos mostrar? Plantear cómo nosotros mismos nos mostramos. La pregunta que el Señor hace, ¿qué es lo que salieron ustedes a ver al desierto? Si Juan el Bautista hubiese querido más seguidores, quizás no se hubiera vestido de pieles. Digo, por señalar algo, pero, o quizás no hubiera dicho generación de víboras, ¿entiendes? No hubiese sido popular en ese momento. Tú claramente estás refiriendo a lo que hacen las redes sociales como pensamiento, como línea editorial. No es casualidad, o sea, no son plataformas pasivas, tienen efectivamente, como dices, una línea de pensamiento. Pero esta línea de pensamiento no es real tampoco, porque ¿a qué me refiero? Ellos, en base a sus datos, en base a su algoritmo, ven efectivamente qué es lo más popular y en base a eso se comportan. O sea, de hecho, ponen ciertos dibujitos donde está el logotipo de esa plataforma, esa red social, cambian el color de su logo de acuerdo a lo que es más popular, ¿verdad? O a lo que la gente en sí cree que es lo correcto o no, en base a lo que se pueda, no voy a decir derechamente, en base a las mentiras colectivas, en base a la hechicería de este mundo, ¿verdad? Eh, y puede también censurar en base a eso. Mm. ¿Ya? Lo que les va a señalar pérdidas o tanto económicas como de popularidad, mejor lo censuran, ¿verdad? Eh, pero volviendo al punto al que estaba refiriendo, nosotros nos mostramos realmente como somos, somos verdaderos cuando nos mostramos. Mm. No está mal si, como dices tú, un matrimonio quiere hacer la selfie y de hecho también lo he hecho, pero no con el sentido de que para que digan qué lindo el matrimonio, o mira cómo se comporta esta persona. No, perdería la esencia, perdería la motivación real. Efectivamente, quiero entregar un mensaje, tal vez esta experiencia le puede servir a alguien más, pero si realmente estoy escuchando la voz del Señor y estoy buscando vivir como su hijo, eh, no debería afanarme en cómo me quiero mostrar. No está mal vestirse mal, o sea, perdón, toma dos, no está mal vestirse bien, no está mal vestirse bien, no está mal cuidarse un poquito, cuidar el aspecto, qué sé yo, no está mal del todo. El asunto es que si lo que estás mostrando refleja realmente lo que eres, está bien. Pero si no estás manipulando, si no estás diciendo, no estás siendo verdadero con la gente, estás mintiéndole a la cara. Mira, Eh, ahí está tocando un punto que hoy día es un tema de discusión con las redes ¿Mm? sociales y los adolescentes, porque tú sabes que la edad más o menos a lo que le llaman adolescente, que es la edad más o menos de 11 años en adelante, hay una alta sensibilidad a la autoestima, a cómo ellos se perciben Sí, a sí mismos, y entonces hay todo lo harta que tú estás, depresión. mucha depresión, mucho esto sentirse menos, porque lo que ellos Mm. ven, con lo que se relacionan continuamente, son con las redes sociales en donde las personas finalmente que están compartiendo lo hacen por medio de filtro, lo hacen con la mejor foto del día, y entonces esto va, para un adulto a lo mejor le es fácil entrar y decir, bueno, la persona puso su mejor foto, ¿verdad? O puso el momento en donde estaba bañadito, planchadito, encerado, completamente todo bien. Pero para un adolescente esta lógica no es tan clara y entonces ahí empieza a darse todo un problema en cuanto a cómo se perciben a sí mismos, porque claro, la vida de X persona a lo mejor se ve maravillosa, foto en Hawái, foto en... que no está mal, sino a lo que voy, porque no quiero decir que esté mal subir una foto de tal lugar, sino lo que estoy Mm. diciendo es que eh, hay que ser consciente, tal como tú decías, en discernir. Ya. Y si tengo a algún adolescente cerca, hacerle ver de que todo lo que está viendo en las redes, hay filtros de por medio, hay puestas en escenas de por medio, la mayoría por lo menos,
y que si ellos van a entrar en esa dinámica, tienen que estar conscientes de eso. Ojalá, obviamente que no, pero estoy hablando de una conversación súper sincera con alguien. Entonces, desde esa conversación, explicarle que es toda una dinámica dentro de las redes sociales por este mismo hecho de poder captar la atención de alguien. Claro. Entonces, eh, sumamente importante lo que tú mencionabas acerca de eso. Pero, ¿sabes? Saliéndome un poco del libreto, De eh, libreto. Me voy a agarrar todos esos tips. Toma tres, dale, dale, dale. mira, no, es que realmente esa dinámica, si quieres entrar en, porque la técnica se puede manipular, o sea, te puede, no está mal si te quieres iluminar un poquito mejor, no está mal si quieres no salir con cara de sueño, ok, está bien, pero es que esa dinámica te puede volver loco, esa dinámica te saca totalmente. Yo diría que antes de entrar a crear contenido, vuelvo, remarco, revisa tu corazón primero, le digo a quienes, a los hermanos que estén creando contenido, revisen sus corazones primero, porque si no estás definido primero tú, si no sabes quién eres, vas a sufrir porque lo veo en TikTok, hay hermanos que pasan por crisis de ansiedad, pasan por depresión y que en el fondo esta cuenta es como la vía de escape, es un personaje que pueden crear, es una realidad paralela que pueden formar, pero el vacío sigue allí. Y si no Mm, está la voz del Señor llenando, si no estás definido por el amor del Padre, si no estás definido por la luz del Señor, ese vacío se va a seguir haciendo más grande. Y una imagen, por muy bonita que sea, no lo va a llenar. Entonces, primero ser definido, primero llegar a ser como Juan el Bautista se metió en el desierto para llegar a ser esa voz. Igual el Señor por lo que padeció aprendió la obediencia, etc. Primero ser y luego hablar. Y creo que desde allí podemos mostrar algo real, verdadero, genuino, que va a trascender. No, las redes sociales, otro carácter que tienen es que son muy efímeras, son muy, todo es pasar, 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 ¿verdad? mm, Pero digo, yo asumo eso en TikTok, por ejemplo, no tengo muchos videos porque reitero, no voy a cometer errores que cometí antes, no me voy a volver loco por crear contenido, sino que lo voy a hacer cuando el Señor me haya hablado y asumo que es un minuto y que ese minuto tal vez alguien lo vea y pase simplemente, o que no lo vea entero, no sé. Pero si hablo sabiendo que el Señor me dijo eso, tal vez alguien se detenga y ese minuto le puede cambiar su perspectiva, ese minuto puede hacer que se reconecte con el Señor si estaba lejos, ese minuto puede hacer que reconozca que tiene la necesidad de las aguas vivas, de volver a entrar nuevamente en una relación con el Señor, o mejorarla, o profundizarla, pero, por ejemplo, no voy a tratar de explicar un versículo en un minuto, no podría hacerlo. Y hay hermanos que lo hacen. Es mejor decir algo cortito, pero que realmente pueda llegar, pueda cumplir el objetivo. Eh, por eso mismo, creo que también en base a eso, uno tiene que aprender a respirar, en el sentido de que hay momentos en que solo tienes que guardar silencio, hasta que mm, realmente te sientas seguro de poder hablar. Y mm. vuelves, inhalas, exhalas, guardas silencio un poquito, hablas y así vas soltando a medida que el Señor te va dando. Y aquí se conecta esto con lo que tú decías. Bueno, y ahí está Vero también de Argentina, mandaba un saludo. También lo estaba diciendo dentro de los comentarios, primero ser, luego hablar. Mm. Creo que nos queda esto como punto eje de todo este asunto, porque al final si podemos, tal vez nunca vamos a llegar a una definición completa de nosotros mismos, porque Mm. esto tiene que ver con ir creciendo en el Señor, con ir Claro. recibiendo revelación del Señor, de tal forma que esa revelación de Él nos revele quiénes somos, como le pasa a Pedro cuando le dice, Señor, Exacto. tú eres el Cristo, y el Señor le Mm. dice, ok, como tú ya sabes quién soy, ahora yo te digo quién eres tú. Y le dice a Pedro, bueno, tú eres Pedro, y sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia. Pero
pensando en esto, en el ser, en algún momento yo dije, bueno, no puedo llegar a una definición completa de quién soy, pero tengo que llegar a algún tipo de definición, porque si no llego a una definición, siempre el que no se define, viene otro de afuera y lo define. Eso siempre pasa. Entonces pasa con las redes sociales, porque el que no entra con una definición de quién es en Cristo, al final se empieza a definir por los likes, por los me gusta, no me gusta, por el contenido, en fin, y empieza a repetir, digamos, lo que funcionó, lo que no funcionó, no lo repite, pero va perdiendo su esencia, con lo que finalmente quería mostrar, porque al final todas las redes tienen que ver con lo que uno está mostrando. Entonces, yo dije, bueno, no voy a llegar nunca a una definición acabada, seguramente cuando ya tengo una cierta edad podré decirlo, o a lo mejor cuando ya esté en la presencia del Señor voy a conocer cómo fui conocido completamente, pero sí puedo decir lo que no soy, sí puedo tener claro algo que no soy, eso sí lo tengo claro. Y en mi caso, por ejemplo, yo sé que no me gustan las mentiras y me siento incómodo con las mentiras de otros, por ejemplo, no me gustan, me incomodan como persona. Digamos, esa es como una definición. Sé que no soy eso y entonces puedo avanzar hacia donde quiero ir y puedo, desde ese punto de partida, empezar a hablar, empezar a transmitir aquello que el Señor me está pidiendo que transmita. Y creo que un poco lo hace Juan el Bautista. Dice, no soy el Cristo, Claro, tampoco soy una reencarnación de Elías, aunque él venía en el espíritu de Elías, pero no era una reencarnación, así que dice, yo me llamo Juan, ¿verdad? claro. Así que no soy ni esto ni esto otro. Y ahí suelta él, soy una voz que clama en el desierto. Entonces a lo mejor eso nos podría ayudar a todos los que estamos en las redes, que a veces en que compartimos cosas que pueden parecer sencillas, pero pueden ser muy impactantes, como una reflexión o como decía yo delante, una foto con mi hermano, eh, digamos, en hermandad, todo eso puede ministrar. Sabemos que puede ministrar, o sea, lo sabemos, puede modelar Claro. incluso una forma de ser. Eh, Desde cosas bien sencillas hasta cosas incluso un poco más que querramos ir a algo mucho más al choque o más a lo profundo, nos sirve esto de tomar definiciones, tomar definiciones. Y aquí salto al último punto, ya como para no alargarlo con los hermanos, sobre todo los chilenos que querían ver el partido, pero están conectados aquí, eh, tiene que ver con que finalmente todo esto, las redes sociales, ¿son una amenaza, son una oportunidad o son una mezcla de ambos? ¿Cómo lo podrías definir tú, Cristian? Yo creo que son una tremenda oportunidad si las agarramos bien. Si desde ese ser nos, nos paramos firmes, nos planteamos, eh, tal como dice Primera de Pedro, el Señor nos ha edificado como piedras vivas en la certeza de la piedra angular que es Cristo, ¿verdad? Eh, y si consideramos que como Iglesia de Cristo tenemos el diseño de comunicarse, no es una cosa más de las que podemos hacer solamente, es un diseño que viene totalmente del cielo. Eh, es el llamado, no sé, de Isaías, de Jeremías, de Jonás, por ejemplo, de ir y hablar, es el diseño de la iglesia de ir y predicar las buenas nuevas. El comunicar Mm, está en nuestro ADN, está en nuestra comisión. No podemos abstraernos de eso. El comunicar es conectarse, el comunicar es unirse, es reunir. Eh, el asunto es que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Y consideremos que su luz fue soltada en la voz, ¿ya? En el principio, ordenando este caos sin forma y dando origen a todo lo creado. Entonces, esa voz que está en nosotros, utilizarla para que los caos que vemos a nuestro alrededor sean ordenados, porque la voz define, la mm, luz define. Entonces, toda esa incertidumbre que hay alrededor, eh, creo que como iglesia debemos dejar de aliarnos con las voces de temor, por ejemplo,
consideremos que desde el año 2001, consideremos, Gran punto. nacen las redes sociales en paralelo a la caída de las Torres Gemelas. Y ahí empezamos a desconfiar más profundamente de la gente. No es que antes no se hiciera, sino que cualquier persona podía ser un terrorista, por ejemplo, desde ese entonces, y los aeropuertos y todo lo que sabemos que ya pasó hace casi 20 años atrás. Eh, Allí nacen las redes sociales. Han pasado sucesos en estos años que han provocado temor en la gente. Tenemos hoy por hoy una pandemia que hace que la gente esté un poco más separada unos de otros. Entonces vamos a seguir prestándole nuestra boca a esas voces, vamos a seguir prestándole nuestra atención a esas palabras, o vamos a alumbrar, porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos esconder la luz. Y la luz es que tenemos que hablar hoy día esperanza, la luz es que tenemos que hablar fe, la luz es que tenemos que, porque la vida y la muerte están en la lengua, ¿verdad? Podemos hablar vida o hablar muerte, podemos hablar fe o hablar incredulidad, podemos decir el Señor está cambiándolo todo o decir se va a destruir todo. Y creo que debemos pesar en nuestro corazón qué vamos a hablar realmente. Es una tremenda oportunidad, la tecnología nunca había estado tan disponible, tan accesible. Antiguamente los equipos de video, de audio eran carísimos, pesados, aparatosos. Hoy día están muy baratos. Alguien con un poco de recursos, un poco de capital podría, de hecho no nos ha costado poder crecer como medios de comunicación gracias a que el Señor ha hecho que estas cosas sean posibles. Hoy día poder comunicar, digo, no es fácil, son toda una conjunción de cosas si hablamos de medios de comunicación como tales, pero hoy día está disponible, no tenemos que arrendar espacio en los canales tradicionales porque es lo único que hay. Podemos armar una señal de streaming, no necesitamos una tremenda antena con un mástil para poder emitir radio, nosotros lo hacemos en línea, está todo a la mano, todo, pero el asunto es desde qué perspectiva lo vamos a usar, cómo nos vamos a relacionar con la gente. ¿Lo vamos a hacer desde el amor o desde la acusación? ¿Lo vamos a hacer desde la luz de Él en nosotros? ¿O lo vamos a hacer desde la conciencia de pecado, por ejemplo? En fin, tenemos muchas perspectivas que poder pesar, discernir, y depende de cómo nos relacionemos el que sea una oportunidad. Amenaza realmente yo no veo cuál amenaza, porque aún cuando las redes sociales quieran usar esos famosos algoritmos y quieran usar esta censura solapada por lo demás porque no te la dicen a la cara, la luz no se puede esconder, aunque censuren, aunque hagan lo que hagan, aunque vengan los haters y te digan un montón de cosas, tú sabes lo que el Señor te habló y listo, te paras sobre eso, en certeza firme. Y finalmente Buenísimo. la luz resplandece y las tinieblas no la pueden extinguir, no la pueden apagar. Amén. 100 amén. De nuevo, aquí faltó el botoncito del amén para Sí. apretarlo. Estamos todos de acuerdo, yo creo, todos los que estamos aquí conectados estamos 100% de acuerdo contigo, Cristian. Yo también estoy segurísimo. De hecho, yo creo que el mundo más horrible fue el que Jesús visitó, con una generación a la que le llamaron generación de víbora, con un grupo de gente. Ahí tenía sus propios haters el Señor, que se le aparecían, le decían, uy, de esta monedita, los tributos, ¿para qué? Hay que pagarlo o no. En fin, o sea, yo creo que no había peor mundo que ese en ese momento. No habían libertades, no habían todo lo que hoy día la iglesia dice que es muy perverso, ya existía en ese tiempo, y existía abiertamente y respaldado por los imperios de ese momento. Pero a lo que voy es que aún así, cuando el Señor se para, es como lo que tú dices, cuando el Señor se para en su ministerio público, porque aquí tomamos el ejemplo de su ministerio público de los 3 años, cuando Él se para a anunciar el reino, cuando Él se para a dar las buenas nuevas, cuando Él se levanta a decir la verdad, no está preocupado de nada de eso. No está para nada preocupado, no se calienta la cabeza, sino que Él da el enfoque correcto. Y yo creo que en eso nos podemos sumar todos nosotros. Yo igual estoy, tal como tú, yo veo una tremenda oportunidad en muchos hermanos que pueden ahora compartir las cosas que el Señor está diciéndole. Y creo que aquí hay un punto que podríamos a lo mejor establecer, eh,
como una especie, no sé cómo decirlo, como una especie de tips. Tal vez para ir rompiendo un poco con estas dinámicas que a veces las redes sociales hacen funcionar con su algoritmo, está el punto de poder fijarnos nosotros, eh, fijarnos bien de poder crear cosas en las redes sociales que puedan ser compartidas, no solo de boca en boca, sino compartidas de dos o tres personas en lo físico. O Mm, sea, crear cosas que permitan el contacto también, de tal claro, manera que no se produzcan estos aislamientos. Entonces, porque básicamente eso es lo que va produciendo todos estos algoritmos, esta burbuja informática, donde las personas finalmente solo escuchan lo que quieren oír, claro. pero sí en donde también la gente se va aislando porque solo va quedándose con lo que le gusta, y no solo en las redes, sino que pasa con plataformas como Netflix, en fin. Ya no se da a lo mejor lo de la televisión, que no sé si te acuerdas, voy a tirar de nuevo el carnelejo, Sí, cuando démosle. daban cine en su casa. Y entonces Sí, daban una película de estreno y toda la familia se sentaba a verla. Pero como ya no ocurre tanto porque cada celular puede ver su propia cosa, tal vez buscar incluso cosas compartidas, cosas que podamos compartir. O nosotros en nuestras casas, incluso, voy a ponerlo en estos términos, si veo que a lo mejor mi hijo le gusta un tipo de programa, sentarme a verlo con él, aunque sea en su celular, con tal de yo generar ese contacto y no que hayan burbujas aisladas dentro de la casa. Entonces, claro. tal como dices tú, más tiene que ver con la postura que nosotros podamos hacer. Yo no creo que los seres humanos seamos eh, ta- eh, pizarra blanca en donde la gente pueda escribir lo que se le ocurre. Y mucho menos un hijo de Dios, que si es hijo del Señor, obviamente la luz está en él y tiene la posibilidad de discernir. Entonces, ahí lo que nos toca a nosotros es discernir bien, y aquí un poco recopilando, discernir bien, saber quiénes somos en él, transmitir de esa esencia de lo que somos, desde ahí compartir, desde ahí dar, y generar cosas que puedan ser compartidas entre gente, entre los hermanos, generar cosas que podamos hacer entre todos nosotros, de tal manera Cierto. que se produzca el romper con esta burbuja. Y por último, yo diría que cuando se trata de publicar algo que estoy viviendo, ya sea algo que quiero mostrar, no sé, una foto de mi cumpleaños, por ejemplo, que esté celebrando con mi esposa mi cumpleaños, antes de subirla, la foto, vivir el momento, estar ahí Sí, y sin duda. no estar preocupado de sacarme la foto y entonces pasar por alto. A mí me pasó cuando estábamos viajando, por ejemplo, en Europa, yo subía la foto como una semana después, o sea, subí una foto, subí re pocas, pero digamos que subí una foto de estando en Francia. Pero resulta que ya había estado en Francia hace 3 semanas. Y fue la foto del momento, porque más yo sabía que tenía que estar abierto a escuchar al Señor más que de sacar fotos. Entonces Mm, tenía muy pocas fotos del lugar y cuando ya quise subir fue cuando ya me senté, ya me relajé, ya estuve en lo que el Señor quería que estuviera y ahí recién lo compartí. Entonces pienso que eso también es súper importante porque tenemos que transmitirle también a otra generación la manera en que mm, usamos las redes. Tenemos que transmitirle a ellos la manera en que manipulamos estas redes y las hacemos funcionar, la manera en que compartimos. Y si ellos nos ven preocupados de fotos para todos y no estamos con ellos, entonces básicamente eso estamos transmitiendo. Y ahí podemos darle una vuelta. Y tal como dices tú, va a depender en realidad de la luz que está en nosotros, no de la tecnología. cierto. Mira, otra vez va a saltar el carné de lejos, pero yo echo de menos que las casas en general, bueno, aquí con mis hijos es un poco distinto porque eh, ellos no tienen que ir a una escuela tradicional, ellos tienen clase acá en la casa. De hecho, participan de una plataforma para ello, pero eh, es bien difícil manejar eso, hay que estar muy atento y todo, porque la tecnología atrae. Mis niños al año ya querían usar la tecnología, ya sabían de una pantalla Mm. táctil. Ya mi primer celular fue a los 15 años y tenía solo dos dígitos, dos líneas de dígitos, que era como tipo calculadora, un Sony Ericsson, me recuerdo en esa época, una Un almejita, ladrillo.
un Ah, ladrillo, o sea, la alvejita. alvejita, claro, chiquitito. Yo le decía vampiro por el ringtone, pero... Claro, ese era. claro. Pero hoy día es bien difícil manejar eso porque ellos les atrae la tecnología. Y ellos son nativos en lo digital, mucho más que uno. Nosotros conocimos el cassette, la cinta magnética, etcétera. Rebobinamos con el lápiz, pero de verdad. Pero Están eh, a punto, estoy a punto de poner un filtro en sepia, así ah, mientras estamos, para que se vea más añejo todavía. Dale, dale. o el tracking del VHS, bueno, en fin. Claro. Eh, el asunto es que hace 20, 25 años atrás uno tenía la mesa con los papás y podía conversar temas que son fundamentales, temas que se te enseñan en la casa y no en el colegio. Podías sentarte, ver una teleserie en ese tiempo, y las teleseries eran buenas, en ese tiempo eran buenas, ahora no. Las noticias eran serias e interesantes y eran sobrias, no como ahora, que es un chicle que se estira, que no sabéis cuándo termina. Y más encima sensacionalista a full. Te estás Eh, desahogando, te noto, Cristian. Dale. no, sí, estaba en la sala de dirección, Sí. puesto la cámara en mi hombro y sé por qué se emite lo que se emite. Entonces, Ah, eh, no, la farándula fue asqueroso. Yo trabajé en un canal, no voy a decir cuál, porque igual le tengo cariño, aprendí mucho de la gente con la cual trabajé ahí. Un canal que era chiquitito y ahora está un poco más grande. Pero estar en el switch de ese matinal y ver que, wow, se cambiaba la pauta de un momento a otro porque ese tema vendía más que el otro y era entrar en la vida privada morbosamente de una persona, ¿no? Era horrible. Pero todo eso vino después de que perdimos esa mesa de conversación donde podíamos, donde, claro, se puede ministrar la voz del Señor en nuestras casas o en el living, qué sé yo, pero donde te enseñaban temas que te iban a impactar o trascender para el resto de tu vida. Y hoy día esas burbujas en que cada uno se aísla es cada vez más difícil y seamos sinceros, cada familia en sus casas tiene que enfrentar esto, que nuestros hijos son nativos digitales y cada vez lo van a hacer más porque la tecnología va avanzando. Eso no sé si será imposible de tener. Solo el Señor lo sabe. Tal vez el Señor haga un apagón y tal vez se tenga que replantear la tecnología. Pero mientras tanto, debemos buscar las instancias de poder traspasarle a las siguientes generaciones lo que hemos recibido. No podemos quedarnos con lo que hemos recibido. Si no lo traspasamos a la siguiente, no tiene sentido, no hay un para qué. La voz del Señor tiene que seguir corriendo, tiene que trascender más allá de tus límites. Entonces, sí, es todo un tema, porque podríamos incluso darle otro live al respecto, pero buscar esos tiempos, buscar esas instancias de conversar, de explicarle, tal vez no en una forma de prédica, tal vez no nos van a entender en esa forma, eh, pero sí el Señor nos ha dado la creatividad para buscar formas nuevas de poder comunicar, buscar formas nuevas de relacionarnos. Pero lo que estabas diciendo tú, importantísimo, respecto de las relaciones genuinas, que lo que estoy publicando nazca de algo, de una relación verdadera. Yo recuerdo Johannes en Hijos de la Mañana, si mal no recuerdo, pero dijo, si no tienes una unidad genuina verdadera con 5 personas, mejor cállate. Y eso fue como, fue como un golpeo muy duro, sí, eso fue muy porque, Johannes. sí, porque es verdad, o sea, son barreras que uno tiene que ir rompiendo en su corazón, porque las redes sociales de cierta manera modelan también tus relaciones, o pueden modelarlas si tú no estás atento. Pueden llevarte a una dinámica de mucha apariencia o de relaciones que realmente no tienen peso. Entonces, sí, está esto a nuestro alrededor que no podemos tapar el sol con un dedo, pero debemos volver a relacionarnos persona a persona, yo diría más todavía en medio de esta pandemia, más todavía en medio de todo esto que está pasando, porque el mundo, la tierra, tiene que ser también sanada de esto que está pasando.
debe hacernos volver a lo que es esencial. Y creo que el Señor nos mueve el piso para que volvamos a lo esencial, a lo que Amén. realmente tiene sustancia. Y a Y el calor propósito, humano el calor humano es irreemplazable. sí, a propósito de esto que tú estás mencionando, bueno, y por ahí alguien lo escribe también, dice, sí, necesitamos más relaciones reales y menos virtuales. Yo creo que aquí tiene que darse una cosa de que, si bien es cierto, toda esta generación nueva, digamos, los hijos de los que partieron con Facebook, son nativos digitales de alguna forma, uno tiene que cuidar, creo yo, y esto es muy personal, una percepción muy personal, uno tiene que cuidar de que esos niños no se pierdan otra experiencia, porque ya lo tecnológico va a estar siempre ahí a la mano. Pero entonces el tema no es acercarle a lo tecnológico, porque ya siempre va a estar a la mano. De hecho, por ahí algunos médicos dicen que el niño no toque ninguna pantalla por lo menos hasta los 2 años de edad, o sea, para que su cerebro se pueda desarrollar con ciertas cosas que necesita. Pero yo lo que voy diciendo es que con mayor razón, como la tecnología está alrededor y todo esto que estamos hablando está ahí alrededor y siempre va a estar, entonces deberíamos poner los esfuerzos en que no pierdan otra experiencia que para nosotros fueron muy fáciles de tomar, porque no teníamos a lo mejor tantas tecnologías y no eran muy naturales, pero que sí estos niños se la están perdiendo algunos de ellos, Claro. como no saber, por ejemplo, escuchaba un niño que pensaba en su mente que la fruta está en el supermercado, y no de los árboles, por ejemplo. O sea, cuando vio la fruta en un árbol, su primera impresión fue wow, porque vio la fruta en el árbol, nunca había visto algo así. Todas las frutas estaban en un supermercado o en las fotos que él veía de las redes. Entonces, lo que voy es que podamos meternos, y ya con esto voy cerrando, meternos en esas cosas que son, no sé si darle la palabra real. Yo creo que ir más profundo. Mm. Relaciones más profundas, experiencias más profundas, donde uno se pueda estacionar un momento ahí con su atención y poder contemplarla y poder dejar un momento para que incluso el Señor te hable en eso, en ese el estar ahí, sin perder, como bien lo estábamos diciendo, las oportunidades que las tecnologías ofrecen. Porque yo, por Exacto. ejemplo, en la semana puedo escuchar a Anita, por dar un ejemplo, Anita la puedo escuchar en YouTube cualquier día de la semana y estoy agradecido por eso, porque en años, a lo mejor 5 o 6 años atrás, había que estar en un evento o había que comprarse el Claro. CD para poder escucharla, pero ahora uno puede escucharla una vez a la semana, poder estar ahí conectado y escucharla. Entonces, eso va a estar siempre ahí, hay que aprovecharlo, pero deliberadamente hay que buscar esta experiencia que esa generación se está perdiendo o que a lo mejor ni siquiera ha tenido. Y es buscar que las tengan, o sea, que las tengan y nosotros obviamente hacernos parte de ellas. Entonces, Cierto. a propósito de esto, a los hermanos quería comunicarles, mañana va a haber un video que ya está en estreno ahí en el YouTube de Clear Medio, en el YouTube de Sí, Clear Medio, eh, una conversación acerca de, incluso, a propósito de todo esto que estamos hablando, porque mencionaste los cambios que han venido ocurriendo en la pandemia, acerca de cómo el fuego del Señor ha estado quemando los elementos de este sistema en los últimos años, y cómo esto también ha ido repercutiendo en el ser hijos de Dios, cómo nos planteamos como hijos del Señor. Amén. Eso fue el avisito, por si acaso. sí. Ahora sí, Cristian, te escucho. Sí, no, bueno, ya desde mañana va a estar disponible como estreno este especial acerca, bueno, de lo que tú estabas planteando. Am, bueno, simple, creo que reflexiones ¿Cuál sería tu conclusión final, al final, Cristian, que nos podrías dejar dentro sí, de todo lo que hemos conversado? Es harto igual, pero sí, sí, una, y tendríamos para más y podríamos conversar mucho acerca de un tema muy, muy potente. podríamos estar toda la noche. Estamos como el Carlito, que ya se conectó por ahí. Está. Carlito, saludos. Dale, Cristian, te escucho. Sí, creo que entre varias cosas no perder de vista como iglesia, por ejemplo, cuando aparecen plataformas nuevas, por ejemplo, si miramos Twitch, es
como que causa un poco de recelo, ¿verdad? Pero no olvidar de que todo le pertenece al Señor y no hay lugar donde un hijo del Señor pueda entrar y pueda emitir la voz del Señor. Como segunda cosa, creo que debemos aprender a relacionarnos de manera diferente, y me refiero porque la dinámica conocida o preestablecida para hablar algo del Señor es la prédica. No digo que esté mal, lo vamos a seguir haciendo siempre. El asunto es que de repente podamos conversar, el asunto es que de repente puedan surgir otras instancias de comunicación y puedan ser muy sueltas. A título personal digo, la última vez que me puse traje formal fue para mi matrimonio, mi boda, y la anterior fue la graduación de octavo, entonces difícilmente voy a tener una corbata en mi cuello. Pero creo que, personalmente lo digo con mucho respeto, no quiero ofender a ningún hermano, pero creo que el púlpito nos separaba de los hermanos. Creo que cierto lenguaje que podamos utilizar puede estar generando más bien una separación, lo digo a título personal, cierto lenguaje preconcebido, preestablecido al momento de estar hablando, que puede ser algo muy del Señor, pero si tú utilizas cierto lenguaje o ciertas palabras, por ejemplo, yo tengo todo un tema con la Reina Valera del 60, perdón, no quiero ofender a nadie, pero ese español antiguo que, ay Señor, pero si en este tiempo hablamos diferente y no le vamos a quitar la esencia a lo que Dios está diciendo por hablar como hablamos ahora, digamos. Lo digo con mucho respeto, por si acaso. Necesitamos mostrarnos, o sea, hablarles de tú a las personas. Necesitamos que también vean, lo he dicho en otras instancias, que también nos levantamos con la pata izquierda, que por favor no nos suban a un pedestal, que nos vean nuestro lado A y nuestro lado B, y eso no significa que caigamos en el dar un mal ejemplo o en ser un mal testimonio, no estoy diciendo eso, sino que vean nuestros procesos también, vean que pasamos cosas que el Señor nos lleva a pasar de repente, y eso hace que de repente mostremos un cierto lado B, y eso no está mal si el Señor después te hace ver de manera diferente, te da una lección muy aprendida y te lleva a relacionarte mucho mejor o a ver desde más arriba, digamos. Pero ya no necesitamos mostrarnos perfectos, ya no necesitamos mostrarnos sobre la nube, necesitamos mostrarnos tal cual somos y desde esa sinceridad poder hablarle a los hermanos. Porque ellos también pasan procesos, ellos también pasan cosas. Y cuando ves a alguien muy perfecto, entre comillas, lo ves inalcanzable. Y dices, pero este hermano tiene no sé Yo me cuántas... aburro. Yo soy sincero, yo me aburro cuando veo algo así. Me aburro inmediatamente. Le falta consistencia, digo, le falta algo, le falta emoción. O me pasa con las canciones también sin no querer ofender, con las canciones cristianas que son como muy preestablecidas. Yo digo, no, a este hombre no se le ha roto el corazón todavía. Y otro día lo escucho, cuando haya vivido el quebrazón y cuando esté cantando desde la guata, ahí lo quiero escuchar. Pero Oye, sí, mira, completamente de acuerdo. un Salmo 51, por ejemplo, es demasiado potente. Ahí David está diciendo claramente, metí las patas hasta el fondo. Señor, ten misericordia de mí porque metí las patas hasta el fondo. Entonces, y eso quedó escrito. Entonces, yo también he metido las patas hasta el fondo. Pero digo, gloria al Señor porque me dio lecciones aprendidas. Él levantó mi cabeza en cierto momento, vino a mí con su voz y rompió ese silencio desgarrador. También he llorado, también he pelado el ajo con eso. Y que lo vean, que mis hijos también lo vean. Entonces, que la gente también vea que pasamos cosas igual. Y desde ese mirar cara a cara, ¿verdad? Podamos realmente comunicarnos, podamos realmente relacionarnos. Ahí le damos todo el golpe a esta tontera de las redes sociales de mostrarse o de este modo selfie, ¿verdad? O de Modo, de este querer mostrarse de cierta manera, de sí, este marqueteo, ¿ya? claro. Modo Eh, Photoshop. claro.
Sí. eh, desde ahí tenemos posibilidades infinitas, tremendas. Y la Mira, voz, me por gusta cierto, sale mucho más eso. potente. Me gusta mucho eso y dejarlo ahí como punto final. Ya he dicho como 3 veces que estamos cerrando, pero estamos. Perdón, Carlito, aguante Fotolog, puso Carlito, aguante Messenger. Estamos todos con el carnet en el suelo. Así Clásico. que dejar con esto como punto final. Yo creo que un elemento importante del Evangelio que no lo tienen otras cosas, obviamente no solo por lo eterno y no solo por porque viene del Padre, sino que un elemento que tiene la Escritura incluso es que no muestran solo lo mejor de las personas, sino que también muestran lo peor y lo que otros esconden. Mm. Entonces, creo que a veces perdemos de vista eso y tal como dices tú, cuando queremos transmitir lo que Dios ve y como Dios piensa, queremos transmitir solo lo que pueda ser aceptado, lo que pueda ser visto como algo estéticamente lindo y perdemos de vista que la escritura no son así, el evangelio no es así, el reino no se experimenta así, todo lo contrario, el reino se experimenta con momentos muy felices, pero también con momentos muy angustiosos, con cosas muy gloriosas y con cosas que a lo mejor quisiéramos no recordar. Pero ahí es donde el reino aparece eh, y entra, digamos, en esa grieta, entra la luz y entonces cambia todas las cosas. Entonces me quedo con esto último que nos dice Cristian y ya para cerrar te agradezco, amigo, este rato que pudimos conversar. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados. Eh, y por ahí alguien pone, no está mal mostrarnos vulnerables, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y otro, por Cierto. ahí, otra hermana pone ser genuino, es, él es la esencia de Dios. Así que nos quedamos con eso. Eh, Tal vez en otra oportunidad nos volvamos a juntar a poder hablar de los medios, porque hay mucho ahí, mucha tela que se puede cortar. Pero les mandamos un abrazo a todos. Coman rico, los que no han comido, duerman rico, los que están por irse a dormir. Un abrazo, abrazo por ahí, Carlito, amigos de Argentina, Colombia, Chile. Gracias por conectarse. Brasil también estaba conectado. Gracias, hermanos. Vencimos el fútbol, los que estuvimos aquí. Ah, parece que va perdiendo Chile, le aviso que no he escuchado ningún gol por aquí, nada. Así que me despido. Abrazos, abrazos, Cristian. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Todo un honor. Abrazo, Simón. Gracias por esta instancia. Abrazo.